Hola Joaquín, desmuteate y así podemos conversar, si te parece, para no tener que escribir en el chat. Ah, está bien, está bien, está bien. Lo que pasa es que está solo y no se justifica. Vamos a ver vamos a esperar un poquito, ¿eh? ¿Sabés, Joaquín? Porque, bueno, está bien, todavía no. Eh, el tema es que no hay nadie, estás vos solo. Eso es, esperamos. ¿Sabían, no? Que hoy tenían clase. Ah, espera, acá leo. Pero entonces le parecen muy malas mis clases, porque para no unirse o están después del examen, no sé, pero es como una desilusión.
Joaquín, ya tenemos dos. Qué loco. Dos o tres son. Iván, Santiago y Joaquín, ¿no? Bueno. Somos 12, profe, buenas tardes. Profe, hola, buenas tardes. Somos bastante los conectados. No somos dos nomás. Capaz que no le aparece a usted en la yo pantalla del solo celular o de la te compu. mirá, entonces es un problema mío. Es un problema mío que al estar con el teléfono y no me hablaban, perdón. Buenísimo, son 12, ahí los veo. Listo, perdón, ¿eh? Bueno, menos mal, porque yo me preocupaba, ustedes no me decían nada. Yo lo tenía solo Joaquín y estábamos esperando alegremente. Perdonen. Bueno, hoy ustedes tienen el tema clave, creo, de lo que es el proceso sucesorio, la sucesión en sí misma, ¿no? Traten de tener bien claro cuestiones troncales, puntuales que hacen a la legítima. Por primera vez vamos a hablar de antecedentes. No sé, no han visto nada de legítima todavía, ¿no es cierto? No. No, bueno, entonces con más razón. Yo esta vez les voy a hacer un antecedente histórico, pero porque es absolutamente necesario hacer mención. Ustedes saben, todo el derecho sucesorio, nosotros tenemos como el antecedente directo, como siempre decimos, el derecho más estático, que no fue modificado así sustancialmente por la reforma, si bien se le ha querido también atravesar la autonomía de la voluntad, pero de una manera mucho más restrictiva que en los demás institutos, donde, como por ejemplo en las relaciones de familia, en lo que hace el orden público, ha sido sustancial. En cambio, en el derecho sucesorio es el derecho más estático, y nosotros tenemos una regulación que proviene netamente del derecho romano. Increíblemente, Roma diseñó todo lo que hace a la transmisión de los bienes y a la transmisión del acervo, del relicto, del acervo sucesorio, de una manera cuasi perfecta, podríamos decir. En Roma, ustedes deben ya conocer absolutamente la premisa de que nadie podía morir en parte de Estado y en parte intestado. Pero el pater tenía la capacidad de poder designar y dejarle sus bienes a cualquier extraño que no fuera su familia. ¿Esto por qué se hacía? Porque con esa transmisión, en realidad lo que también había una transmisión de poder, y lo que importaba en el derecho romano, que era el territorio, aumentar el dominio, aumentar las garantías de ese dominio y lo que fue después el imperio. Entonces, necesariamente, ya en épocas del pretor, cuando empezó a diseñarse ese derecho romano tan perfecto, era necesario también que la transmisión mortis causa fuera acorde con las expectativas de ese imperio. Entonces, ese heredero al que se instituía vía testamentaria, era un heredero que era un heredero a los bienes, ¿no? Digamos, era lo que se llamó pars bonorum, o sea, tenía derecho a una parte de los bienes. Y ahí venimos con la cuestión que después traemos a este derecho actual, a lo que ha sido nuestra legislación. Entonces, en contraposición a esto, estaba el derecho alemán, un derecho también que convergía de acuerdo a lo que históricamente
fue la Germania, luchando contra las invasiones, después el feudalismo. Lo cierto es que la transmisión ahí era de copropiedad, es decir, era familiar, mientras que en el derecho romano estaba en los bienes. Pero las viudas quedaban absolutamente sin nada. Entonces, en razón de la situación en que quedaban los herederos cercanos, los sanguíneos, es que hubo dos leyes. Una fue la Lex Boconia y la otra la Lex Falcidia. Una y otra lo que hicieron fue decirle, no, mirá, vos podés transmitir todos los bienes, dejar testamento y tuviera herederos, pero había una parte que esa parte no la podés tocar, ¿no? La cuarta falcidia, que así se llamó, establecía que una cuarta parte de los bienes no podía ser tocada por el testador. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estamos hablando de que había una pars bonorum, o sea, el derecho a una parte de los bienes, y una pars hereditatis, es decir, ese heredero que después la ley Boconia, la ley Falcidia, así como el derecho germano lo tenían ya por naturaleza, cómo se dividían los bienes, se los dividían equitativamente entre toda la familia, pero en razón de que, justamente de ser familia, de tener una cercanía por cosanguineidad, que hacía que el testador no pudiera olvidarse de esos herederos. Por eso el tema aparece ahí, la pars hereditatis, a diferencia de la pars bonorum, porque la pars bonorum te desliga de todo. El heredero recibía un conjunto de bienes, iba a responder, a ser responsable, a pagar deuda en relación a esos bienes, pero después no había ninguna otra obligación ni tenía otro acrecentamiento en su fortuna que no fuera esos bienes que habían sido destinados frente a su derecho hereditario instituido. En cambio, en la pars hereditatis, el heredero es parte de la herencia. Y esa es la clave de la naturaleza jurídica de la legítima. En la legítima se tiene derecho porque la ley establece que a unos herederos en particular no se los puede tocar. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. La ley le reconoce un derecho que no puede ser afectado por el testador y que no se puede ser afectado por nadie, aun cuando ahora ya en nuestro ordenamiento no hubiera testamento y hubiera que hacer una sucesión ab intestato, o sea, una sucesión legal. ¿Por qué? Porque la ley prevé que a un conjunto de herederos con sus particularidades no los puede afectar absolutamente nada ni nadie. ¿Quiénes son estos herederos y cómo es que sucede en la historia jurisprudencial, digamos? O cuándo esto tiene relevancia para que ustedes entiendan. A través de lo que yo les estoy diciendo, la legítima de los herederos es un derecho de la sucesión que está limitado a determinada porción de la herencia, pero esa porción no se la toca a nadie. No se la puede tocar otro coheredero, no se la puede tocar los acreedores, no se la puede tocar nadie. Y mucho menos el causante. El causante no puede hacer uso de su propio patrimonio diciendo, bueno, yo prevengo que para mi muerte estos que no han sido, que no tienen una causal, digamos, antes existía la desheredación, que era lo que decir, pero que no teniendo una causal así determinada, yo la verdad que no quiero dejarle a mis hijos, por ejemplo. Quiero que hay alguien cercano que estuvo toda la vida conmigo,
que yo quisiera, esto pasaba mucho con las uniones convivenciales, que no teniendo derecho sucesorio, bueno, yo quiero que le quede la mitad de la herencia mía a mi conviviente, o directamente que no le quede un hijo. No se puede hacer porque está la legítima. Entonces, en algún momento hubo quien quiso escaparse de esto, y está el fallo del año 57, creo, siempre me confundo un poco la fecha, 57, sí, del año 1957, que es Francisco de Asís Cambó. En esa oportunidad, un terrateniente muere y instituye como única y universal heredera a su hija, y a su cónyuge le deja un legado equivalente a la legítima que le correspondía. O sea, formalmente cumplía con la ley, porque le estaba dejando la porción que la ley establece para la legítima de los cónyuges, o de la cónyuge, que ahora vamos a ver. Pero respetaba esa porción que no podía tocar. Lo que pasa es que la calidad era otra. En un caso era de legado y en la otra era de institución de hereditaria. Era como heredera universal. Entonces esta mujer inicia un juicio sucesorio y le pide al Poder Judicial, a la jurisdicción, que se dicte una sentencia diciendo que ella tiene derecho a esa porción, pero por ser parte de la herencia. O sea, ¿por qué lo hizo? Porque esta era una segunda mujer, y el cónyuge quería la mayor amplitud hereditaria para su hija, y quería dejarla a ella con lo que le correspondía, pero no más que lo que le correspondía. En cambio, si mantenía su porción hereditaria en calidad de ser parte de la herencia, de que un heredero forzoso es parte de la herencia. ¿Qué significa ser parte de la herencia? Que vos podés tener una herencia insolvente, pero vos podés tener un derecho en expectativa, quizás algún seguro que no se sabe, quizás alguna situación de algún derecho que haya quedado por concretarse luego de la muerte, o que se tenga una empresa que continuamente vaya rindiendo frutos. Otra vez, pobre Cerati, pongo su ejemplo. En el caso de Cerati, que la producción económica que él tuvo después de muerto fue tan grande o más, o fue mayor que estando vivo. Y que eso va generando entonces una masa de un capital sucesorio que en el caso de Francisco de Asís Cambó pretendió que quedara a manos solamente de su hija. Esa es la diferencia del derecho a la legítima, que está muy cuestionado. Argentina fue uno de los países de mayor legítima en el mundo. Ahora hemos cambiado, pero el Estado argentino reconocía los 4/5 para los descendientes, lo cual es una enormidad. 4/5, mientras que ustedes saben que hay, sobre todo los anglosajones, hay países que tienen un ordenamiento jurídico que habilita a que uno le pueda dejar toda su fortuna a un gato, como algunos estados de Estados Unidos, ¿no? Donde hay estos excéntricos millonarios que crean una fundación para que se queden al cuidado de un loro, como pasó, de un gato, de un perro, y dejan millones y millones y desheredan a su familia consanguínea. Primero, ¿por qué? Porque tienen la figura de la desheredación, cosa que nosotros no tenemos, que teníamos, ahora solo queda la indignidad, pero la indignidad tiene una trampa, que la indignidad, las causales de indignidad, que ustedes las tienen que haber visto, como para poder estar en esta clase, tienen que haber ya escuchado y haber tenido la clase de indignidad,
es una tacha que sobreviene y que tiene que ser disponible o solicitada por los coherederos, mientras que la desheredación se hacía por testamento y exclusivamente por el causante, es decir, yo te dejo sin la parte de la herencia que te corresponde porque he sufrido malos tratos, porque hubo un atentado contra la vida, porque hubo abandono. Eran causales muy similares a la indignidad. Entonces se ha querido juntar indignidad con desheredación, pero en realidad se le critica a la reforma esta situación que deja todo en manos de los herederos y no de la autonomía de la voluntad del causante. Un efecto no querido respecto de que la reforma que hemos vivido tiende siempre a la autonomía de la voluntad. Entonces, espero que comprendan a partir de acá qué es la legítima. Otra vez, es un derecho que tienen los herederos. ¿Qué herederos? Vamos a decir, cualquier heredero no. Cualquier heredero no. Los herederos que legitimarios, justamente los que la ley dispone que no puede ser afectada su porción por decisión del causante o de un tercero, del causante, ¿no? Y que lo establece la misma ley. Y esos son el heredero forzoso, o sea, ascendiente, descendiente y cónyuge, que además tienen otra característica, son aquellos que no, iba a decir que no requieren de ninguna cuestión para entrar en posesión de la herencia, eso es verdad, entran inmediatamente, se produce, pueden disponer de los frutos, pueden realizar determinados actos de administración ordinaria, no extraordinaria, pero esto únicamente lo pueden hacer los herederos forzosos, no los legitimarios. ¿Y quiénes son los no legitimarios? ¿Estos son forzosos o legitimarios? Y después están los no legitimarios. ¿Quiénes son? Ustedes ya lo tienen que saber. Los no legitimarios son los colaterales, ¿no? Todos los colaterales que conforman una orden. Ustedes deben haber ya estudiado o les deben haber en alguna otra clase que esta es una división por órdenes. Estas órdenes, que en este caso, como les estoy diciendo, conforman la orden de los herederos forzosos, que a su vez, ¿no? Estas órdenes, que ahora les voy a decir, son las de descendientes, ascendientes y cónyuges. Y después está la de los colaterales, todo junto. Adentro de esas órdenes hay como muchos puntitos que son grados. Cada grado, que es un principio de la sucesión ab intestato, cada grado cercano al causante va desplazando al más lejano, porque acá no estamos en una sucesión por linaje, como es el derecho de representación. ¿Me siguen, no? Vamos bien. Sí, perfecto. Entonces, bien, entonces, estos herederos tienen estas facultades que les otorga su carácter. Y ese carácter está dado por la ley, por razones de su cercanía y consanguineidad, con el antecedente que les decía de los romanos y los germanos, en este hecho de la coparticipación que deben de tener la familia consanguínea de la herencia del causante, cuestionado por los sistemas de liberalidad, de la libertad de testar, de la libertad de disponer del patrimonio de cada uno, que esa es una discusión ética, política, económica, de posicionamiento, de decir, bueno, yo tengo la obligación de dejarle a mis hijos algo, o tengo derecho a hacer lo que se me antoje con mi patrimonio. A tal punto había una concepción que en los divorcios muchas veces se planteaba la cuestión
en relación a los hijos, como que se discutían bienes en el divorcio, como que no los podía tocar porque se confundía el tema sucesorio. O sea, nosotros tenemos una intromisión muy grande a la voluntad en relación a lo que hace a la disposición de bienes. Y eso se morigeró, pero no se saneó. Yo no sé lo que piensan ustedes, pero bueno, sigue siendo una legítima ahora la vamos a ver, una legítima muy elevada en relación al resto del mundo. En realidad ahora se equiparó, se tomó del derecho español y se estableció entonces la determinación de que estos herederos forzosos, exclusivamente estos, cada uno va a tener una porción de la herencia destinada por la ley. ¿Qué es lo que dice la doctrina y cómo se venía estableciendo esto, ¿no? Dijimos primero, el antiguo código que definía la legítima de los herederos forzosos como un derecho de la sucesión limitado solo a la porción de la herencia. Ese era el 3591. Y después se establecía que en relación a los herederos forzosos, decía, aquellos a quienes la ley reserva los bienes del difunto, una porción de la cual no puede privarlo sin justa causa de desheredación. Y Borda, en función de eso, entonces definía a la legítima como la parte del patrimonio del causante de la cual algunos parientes, ciertos parientes cercanos, no podían ser privados sin justa causa de desheredación por actos a título gratuito. Como les dije, la desheredación fue derogada del Código Civil, en la nueva redacción no hay una definición de lo que es la legítima, así que la construimos nosotros, como esta porción de la herencia hacia los herederos legitimarios o forzosos, de las cuales no pueden ser privados en función de lo que establece la ley. Entonces decíamos, ascendiente, descendiente y cónyuges. Esos son los herederos forzosos. Esos son los que no tendrían en principio que solicitar la declaratoria de herederos para disponer, para entrar en posesión, para rentar. Hay muchas cuestiones que se pueden hacer sin necesidad de tener que iniciar un proceso judicial y que un juez instituya, le otorgue esa calidad de heredero. La calidad lo que fija la calidad de heredero, ¿qué es? La aceptación de la herencia. Eso es lo que a mí me va a fijar mi calidad de heredero. Y a partir de ahí yo puedo hacer, ya está resuelto el tema de la ubicación como heredero. Pero los herederos forzosos, es verdad que hay una cantidad de cosas que pueden hacer sin necesidad de iniciar el proceso sucesorio porque quizás no les convenga, porque sus intereses son otros y entonces no quieren iniciar un proceso sucesorio. Lo que pasa es que cuando se tiene que tener movilidad de los bienes, cuando hay que hacer circular los bienes, por más que sean herederos forzosos, se les va a pedir el título, porque todo lo que gobierna la transmisión de los bienes es a través de los títulos. Por lo tanto, los herederos forzosos también tienen que pedir la declaratoria de herederos. Por ahí les estoy diciendo como demasiadas cosas, pero todo hace a este tema. Entonces, las porciones legítimas, que ya sé que, como les dije, es aquello de lo que no pueden ser privados, los establecía el 3592 anterior, y se establecía que eran 4/5 para los descendientes, 2/3 para los ascendientes, y 1/2 para los cónyuges.
Después está el tema de la concurrencia. Bueno, en la nueva redacción, en el ordenamiento del Código Civil Comercial de la Nación, se establece que la porción legítima de los descendientes es de 2/3. Es igual que en el derecho español. Lo que pasa es que el derecho español tiene también legislado la mejora, que es 1/3, y 1/3 de la porción disponible. Es decir, bueno, está bien, yo les reconozco todo lo que tienen que recibir, pero déjenme una parte de la herencia para que yo pueda disponer a mi antojo, porque hay otras personas a quien yo quisiera dejarles algo. Yo hablo en primera persona, pero no les puedo dejar ni un escritorio, está bastante vencido, que tengo como la gente está allá. Pero hay gente que sí, que tiene un patrimonio suficiente donde la porción disponible es importante para dejar legados o para mejorar a otro descendiente, por ejemplo, que no puedan hacerlo sin alterar la legítima. La legítima no se puede alterar, o sea, yo no puedo disponer de dejarle 2 casas a un hijo y al otro una, si con eso se afectan los 2/3. Entonces, la porción, esto chicos, por favor, grábenselo a fuego, porque no hay posibilidad alguna de aprobar nada si uno no tiene estas porciones con toda claridad y este tema con toda claridad. Entonces, los descendientes tienen una porción legítima de los 2/3. Y los ascendientes tienen esperen que ahora me confundí también con los ascendientes, al medio, que tenían 2/3, y ahora con la reforma pasaron al medio, o sea, que equipararon también la misma porción legítima que el cónyuge o la cónyuge que es de 1/2. Entonces, 2/3 para los descendientes, que antes era de 4/5, los ascendientes que tenían 2/3 ahora pasaron al medio, y el cónyuge o la cónyuge quedaron también en un medio de la sucesión. Quiere decir que ¿cómo se hace en la práctica para cuando se tiene que establecer la legítima de cada uno? ¿Se suman las legítimas, los 2/3 y el medio? No se suman. Se va a calcular siempre sobre la legítima mayor. Recuerden también eso, que las legítimas no se acumulan, se establece la porción de acuerdo a la legítima mayor. ¿Eso cuándo? Cuando hay concurrencia. Cuando hay concurrencia, el cónyuge o la cónyuge pivotea con ascendientes y con descendientes. Esta es la otra partecita que siempre cuesta un poco, que ahora les voy a decir. Pero primero, antes de decirles esto, les tengo que decir, bueno, nosotros no estamos hablando de romanticismo acá. Esta es la parte en la sucesión que lo que se habla es de bienes, de cómo circula el bien, de cómo se engrosan los bienes para poder liquidarlos, de cómo llegamos a una cuenta particionaria para tener un líquido partible que diga, vos te quedás con esto, vos te quedás con el otro, y yo me quedo con esto otro. Esto es así. Después las actitudes humanas a veces son las que traen algunas complicaciones a los colegas que se dedican a las sucesiones, pero no tiene que ver con el proceso, sino que tiene que ver con cuestiones humanas que se mezclan con el. Pero en realidad esto es simple. Estos son operaciones contables en general para llegar a un monto, a un líquido partible que se divida equitativamente y sin fraude entre los coherederos y la cónyuge o el cónyuge si hubiera quedado supérstite. Entonces, ¿cómo calculamos la legítima? Para calcular la legítima se debe considerar entonces la masa, el capital relicto sería la masa patrimonial que está conformada por todos los bienes susceptibles de ser transmitidos y de todas las donaciones efectuadas por el causante
En la medida en que sean posibles las medidas que son protectoras a la legítima. Después les voy a explicar esto, porque esto está regulado también. Es decir, primero que nada, ¿qué hay que hacer? Si uno tiene una masa de dinero, pero ahí uno se muere y en general a alguien le quedó debiendo. Entonces, yo tengo que hacer la suma de lo que tengo más las donaciones. Esas donaciones tienen un requisito de cuándo tuvieron que ser celebradas, de cómo, en qué estado estaban y cuál es el momento en que yo tengo que afectar esas donaciones para poder tener un cálculo de la legítima global que sea exacto. Pero primero que nada, lo que hay que hacer como en la casa de uno, primero decir, bueno, ¿qué tengo que pagar? Las deudas se pagan en especie, se pagan con bienes. Entonces, lo primero que tengo que deducir son las deudas. Y no se computan las cargas para la sucesión, hay un dictamen de mayoría de las Jornadas Nacionales del Derecho Civil que estableció que por activo líquido se entiende el de los bienes transmitidos por la sucesión menos las deudas, pero no las cargas. Y la minoría dijo que las cargas también se tenían que deducir para obtener el cálculo de la legítima. Dijimos que las cargas no, que son las deudas. Las deudas, ¿de dónde se deducen? De la herencia. Y en este aspecto quedan incólumes, quedan protegidas las donaciones. Y en eso tienen que distinguirse, entonces, para hacer todo esto, qué bienes quedan comprendidos dentro del concepto de herencia y cuáles son las liberalidades y las deudas que deben deducirse. En castellano, ¿qué es? ¿Cuáles son los bienes que yo tengo para establecer el monto sucesorio, el acervo sucesorio? ¿Cuáles son las donaciones, o sea, las liberalidades? ¿Y cuáles son las deudas que yo tengo que pagar dentro del sucesorio? Ese serían los tres pasos que hay que hacer para poder establecer el cálculo de la legítima, que tiene que estar en una masa, un acervo, conformado por todos estos bienes que sean susceptibles de ser transmitidos y por todas las liberalidades, las que sean transmitibles o las que sean pasibles de reducción, que después vamos a ver qué establece el código respecto de las que son pasibles de reducción. ¿Qué dice algunos autores, a ver, respecto de esto de las cargas y que a quién hay que pagar primero, a quién hay que pagar después? Pero en la sala dice que las cargas no hay que deducirlas del capital, del acervo hereditario. Lo que dicen la mayoría es que tiene que estar en la libre disposición, o sea, en el remanente, en lo que queda, que no entra en la transmisión, O sea que el relictum líquido está formado por el capital, deducido las deudas del relictum bruto, o sea, lo que yo tengo que pagar de ese capital, y al monto que resulta esto se le van a agregar las donaciones. Siempre que no hubiera que reducir, porque si yo me paso de la legítima, hay que reducir. Entonces, esta masa es la que que queda de todo esto que les digo, es lo que va a permitir establecer el cálculo de la legítima y la libre disposición. Para esto también es importante establecer la vida personal del o de la causante, es decir, si estuvo casado o no. Y por eso le hablaba de la concurrencia, y de qué régimen optaron en el matrimonio. Porque si optaron por el régimen de separación, no hay problema. Digamos, ahí no hay concurrencia posible, porque no hay ganancialidad en el régimen de separación. Si hay fallecimiento, hereda como un hijo más y a la miércoles. No pasa
más nada. Pero si han optado por el régimen de comunidad de ganancias, o se estableció esto porque no facultaron la opción que establece el artículo 463, ¿qué va a regir? Va a regir que en caso de muerte de uno de ellos, haya que distinguir entre bienes gananciales y bienes propios. Y ahí es donde hay que hacer la diferencia entre cómo se concurre y cómo se hereda, que ahora enseguida lo vamos a hacer. Pero esto es para que ustedes comprendan esto. Estamos hablando que el cónyuge es el que concurre con ascendiente y con descendiente. Y estamos diciendo que cuando no estamos en el régimen de separación, estamos dentro de la ganancialidad. Y si estamos dentro de la ganancialidad, el cónyuge o la cónyuge va a tener derechos sobre esos bienes que quedaron. Y entonces ahí hay que calificar. Esa es la excepción al principio general de la sucesión respecto de la calificación de los bienes, porque uno de los principios de la sucesión habeas es que no se atiende a la calificación de los bienes, excepto este supuesto y el de adopción simple. Ahora, sigamos adelante y después volvemos para la concurrencia. Ahora, ¿qué dice el artículo 2493? Que habla de un fideicomiso testamentario, que el fideicomiso establece que la constitución del fideicomiso, es decir, yo destino a un tercero la administración de un bien que está dirigido hacia un heredero. Ahora, ese fideicomiso no puede ser tramposo, no puede provocar fraude, no puede... entonces, ¿qué dice la norma del 2448? Dice que, perdón, del 2448 no, es la previsión del 2448, del 2493. Dice, la constitución del fideicomiso no debe de afectar la legítima de los herederos forzosos. Presupuesto 1 y general. ¿Excepto en qué caso, dice la norma? Excepto en el caso del artículo 2448. ¿Y cuál es el 2448? Es el supuesto de excepción en el que se mejora, es una mejora en favor de la persona con discapacidad. En realidad esto, hilando muy finito, es cuestionable dentro de lo que es el colectivo de personas con discapacidad y la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, en cuanto a que si tiene que existir esta mejora que es protectoria cuando la Convención establece que las personas con discapacidad están en un mismo pie de igualdad que las demás y que en todo caso se puede poner a la porción disponible o se pudo haber regulado respecto de la mejora. Pero lo que dice acá es algo mayor todavía. Es que esta mejora estricta, esta mejora va a tomar de los 2/3 de los descendientes, 1/3 para mejorar a la persona con discapacidad. Comprenda, o sea que la mejora toma de ahí, no toma de la porción disponible. Y deja libre la porción disponible. Entonces, lo que sabemos es que no se puede afectar la intangibilidad de la legítima, que el causante puede realizar la mejora estricta del 2448, o sea, la mejora para la persona con discapacidad, que también puede imponer un estado de instrucción forzosa por un plazo mayor de 10 años, que ya lo deben haber estudiado, que es el artículo 2330, y que también se deben tener en cuenta los pactos de indivisión, porque pensando en la familia y en la realidad y en una pyme y en la empresa familiar, la reforma contempló los pactos de indivisión, por un lado, la empresa familiar, y sostener esto, y que en estos pactos de indivisión estuvieran realizados por los herederos por un plazo que no exceda los 10 años. ¿Y por qué que no exceda los 10 años? Porque la reforma trajo que el usucapiono ahora es de 10 años. Entonces tiene que contemplar dos cosas.
este fideicomiso, que no exceda los 10 años y que no haya oposición del cónyuge, perdón, la institución forzosa, no el fideicomiso. Entonces, como verán, lo que tiene que estar siempre a salvo es que quede intangible la legítima frente a aquellos supuestos que se pueden dar, en este caso en relación a la mejora o la versión disponible. ¿Cómo se computa ahora, es el otro problema, en relación a los bienes donados? Porque el código lo que establece es que las porciones legítimas se calculan sobre la suma de un valor líquido de la herencia al tiempo de la muerte del causante. A eso que dijimos, a eso se le suman los bienes donados computables para cada legitimario a la época de la partición, según el estado que tuviera el bien a la época de la donación. Entonces hay que desagregar este artículo. Este artículo es el 2445. Entonces, hay un activo líquido al que le corresponde sumar el valor de los bienes donados que son computables para cada legitimario. ¿Y esto a qué momento se tiene que hacer? A la época de la partición, el valor. Y si tenemos que evaluar el estado que tenía, es decir, si podía perecer, el estado en que se encontraba el bien, ahí hay que ir a la época de la donación. Este es el último párrafo del artículo 2445. Entonces hay que considerar dos tiempos, otra vez repito. El estado del bien se va a considerar a la época de la donación. Ahora, su valor, que es la situación B, se va a determinar a la época de la partición. Esto cambió en la reforma y por eso se los remarco, porque esto es importante para tener en claro la situación de los bienes al momento de la realización de la computación para sacar la legítima global y después hacer la división. También otra aclaración que también tiene el 2445 es la forma en que se tienen que hacer las porciones legítimas para cada descendiente. Y establece que se toman en cuenta las donaciones colacionables o reducibles, o sea, aquellas que aumenten valor al acervo hereditario o que por el contrario excedan del valor porque hay que reducirlas. Entonces, ¿cuáles son las donaciones que se tienen en cuenta? Son las colacionables o las reducibles. Eso creo que es más fácil que no sé qué. ¿Y a qué momento se las tiene en cuenta? Aquellas que fueran efectuadas, dice el artículo, a partir de los 300 días anteriores a su nacimiento o, en su caso, al nacimiento del ascendiente a quien representa. Y en el caso de que fuera el cónyuge, las fechas después del matrimonio. Este es el momento en que se toma el valor para confeccionar las porciones legítimas de las donaciones. Y entonces en este segmento llegamos a la concurrencia de los legitimantes. Y acá sí nos ponemos serios y vamos a entender, es una cuestión más que simple, pero yo no sé por qué en todos los años de docencia que siempre se pregunta esto y siempre responden mal. Así que lo vamos a machacar porque esto es muy importante. Dijimos, primero, ¿qué es la legítima? La porción de la herencia que no puede ser afectada por disposición del causante a determinados herederos que son los herederos forzosos. Bien, estos herederos forzosos son el ascendiente, el descendiente y cónyuge.
que tienen una porción de legítima de 2/3 para ascendientes, de 1/2 para ascendientes y de 1/2 para cónyuge. Y entonces yo les decía hoy que el cónyuge es el que pivotea entre ascendiente y descendiente, o sea que hay que ir ahí, como dijimos que las legítimas no se sumaban, tenemos que ir por la mayor, o sea los 2/3. Y entonces vamos a aplicar la concurrencia. Si nosotros mantenemos la distinción, estamos la distinción entre bienes propios y gananciales, tenemos que ver cómo hereda, cómo concurre el cónyuge o la cónyuge en los bienes propios y cómo concurre en los bienes gananciales. Vamos por los bienes gananciales primero. La cónyuge va a retirar, por decirlo así, de la ganancialidad su parte, que es ¿cuánto? El 50%. Y de la otra parte es excluida por los descendientes. Yo sí me pongo la mujer como que hereda, perdonen los hombres. Se entiende esta concurrencia, ¿no? Estamos concurriendo en bienes gananciales de la herencia, la cónyuge con descendientes. Entonces, a título propio, retira su 50%, y del otro 50% es excluida. Ahora vamos a la concurrencia con a la concurrencia con ascendientes, de la misma manera. Tenemos los ascendientes y la cónyuge va a heredar, a retirar el 50% ganancial que es de su titularidad, porque se trata de un bien ganancial. Del otro 50% va a heredar la mitad, porque esa es su legítima. Entonces, esa es la diferencia de concurrencia entre ascendientes y descendientes. Si se trata de bienes propios, va a heredar como una hija más. Y lo mismo sucede en el régimen de separación. Es decir, que el cónyuge hereda sobre los bienes gananciales si concurren los descendientes, manteniendo el régimen de comunidad. Y si hay varios legitimarios comprendidos en un mismo orden con el cónyuge, también se va a establecer, se va a respetar la legítima del cónyuge respecto de esto. Y solo va a estar dispuesto en el régimen de comunidad a las ganancias. Si, otra vez, si el régimen patrimonial es de separación, no hay bienes propios gananciales. Y entonces ahí, ¿cuál dijimos que era la solución? El cónyuge hereda como un hijo más los bienes del causante. Otra vez, vamos a repetir otra vez la concurrencia con ascendientes para que les quede a juego, porque es importante. Entonces, cuando dijimos que cuando es ascendiente, cuando hay comunidad de ganancias, el cónyuge recibe la mitad de los bienes propios y la mitad de los bienes gananciales que se transmiten por herencia. ¿Por qué? Porque se aplica la legítima del cónyuge y entonces es de un medio, le corresponde un medio. Quiere decir que en concurrencia con los ascendientes va a tener un 75%. El cónyuge o la cónyuge. ¿Comprenden esto? ¿No hay problema? Perfecto, doctora, clarísimo. Bien. Sí. Otra vez lo repetimos, que las legítimas no se acumulan y que hay que diferenciar lo que es
una cuota legítima de una porción legítima. Una porción legítima es la relación jurídica que existe sobre una parte de la herencia y el heredero. Y una cuota legítima es una relación aritmética proporcional que le corresponde del acervo hereditario entre el acervo hereditario y el heredero. Son dos cosas distintas. Uno es la cuota y otro es la porción. A ver qué en esto, los de, me falta decirles de la diferencia cuando hay diversos supuestos de concurrencia de legitimarios cuando van todos juntos a reclamar la herencia, a concurrir, y hay solo descendientes o a falta de esto están los ascendientes. Creo que esto es de perogrullo, cualquiera se da cuenta que se va a establecer por prelación, el descendiente excluye al ascendiente, y si no hubiera descendiente y no hay cónyuge, no hay concurrencia, y van a heredar los ascendientes por la totalidad, y entre los ascendientes tendrán la distribución por cabeza de aquella parte legitimaria que les corresponde. Cuando concurren por derecho de representación, que no sé si ustedes lo han visto, es decir, que ahí es el linaje, ahí ya no importa la cantidad de herederos que haya, sino el linaje. Eso se va por una parte, supónganse que en el supuesto, voy a hablar en primera persona, mi madre falleció siendo yo muy chica, y entonces yo fui a la herencia por representación de mi madre, a la herencia de mi abuela. No importa cuántos herederos forzosos había, nosotras, mi hermana y yo, que éramos dos, hubiéramos podido ser 20, que era lo mismo. Nosotros fuimos en nombre y representación del derecho que tenía mi mamá sobre una cuota parte hereditaria donde ella premurió, o sea, y entonces ejercimos ese derecho de representación. Pero eso es distinto porque eso es la representación por linaje. Bueno, creo que lo de la concurrencia me parece que ha estado claro, y después podríamos agregar los parientes por adopción, que pasa lo mismo, que yo les decía, es otra de las excepciones por las cuales hay que calificar los bienes. ¿Por qué? Porque en la adopción simple, el adoptado y sus descendientes tienen los mismos derechos hereditarios que el hijo y sus descendientes por naturaleza. En ese caso también alcanza los 2/3, es decir, es un hijo. Me revienta cuando hay que hacer estas aclaraciones de diferencia. Lógicamente que va a heredar como un hijo. La diferencia está dada porque la familia adoptante y la familia biológica no se heredan entre sí. Por eso hay que calificar los bienes, nada más, porque el adoptado o el adoptante solo va a heredar los bienes en relación a esa relación de descendiente y ascendiente que se tienen por el vínculo de la adopción, pero no se expande a la familia. No tienen derechos hereditarios respecto a la familia porque se trata de una adopción simple. Entonces, los hijos adoptivos pueden concurrir exactamente igual con el cónyuge del adoptante. ¿Por qué? Porque son tan hijos como cualquiera, entonces van a concurrir, y se va a establecer la concurrencia en los bienes gananciales y en los bienes propios, como lo hemos visto recién. Los adoptantes en la adopción simple no van a heredar los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de la familia de sangre, ni la familia de origen los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia de adopción. Es decir, ni uno ni otro se van a adoptar entre sí. En los demás bienes
los padres adoptantes van a heredar excluyendo a los padres de origen, porque la relación de filiación se da a través de la filiación adoptiva. Ese es el artículo 2432. Entonces, no hay que aclarar que la cuota de la legítima es exactamente igual y que no hay ninguna diferenciación que hacer. Respecto de lo que había hecho mención hoy de la mejora en favor del heredero con discapacidad, hay un problema en cómo se menciona incluso en el artículo 2448 a la definición de discapacidad ya en sí misma, porque yo no puedo dejar de decirle, porque es mi obligación académica, la discapacidad, como se entiende hoy, como ustedes tienen que saberla, en las dificultades de una persona para interactuar con el entorno y las barreras que el entorno le pone a la persona. Con lo cual no hablamos de minusvalía, la discapacidad no está en la persona, sino que está en el entorno y en la falta o quiebre de los sistemas de apoyo con los que tiene que interactuar y las barreras que tiene en el día a día. Entonces, el 2448 de por sí trae una definición que es medio complicada, ¿no? En relación a esto. Y la otra complicación, como les había dicho, es que es una norma de protección, pero es una discriminación positiva que afecta al artículo 5 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en cuanto a la discriminación múltiple en la que son pasibles todas las personas con discapacidad. Y una de las violaciones y prohibiciones que tiene el modelo convencional al que hemos ratificado es que no puede haber ninguna restricción o diferenciación o discriminación por motivo de discapacidad. Con lo cual, esta norma, que aparentemente es protectoria porque establece una mejora respecto de herederos vulnerables, ya considerando vulnerables a todas las personas con discapacidad, cosa que la vulnerabilidad tiene como otro concepto, la vulnerabilidad es aquel que no accede, aquel que no llega, y no específicamente podemos ser cualquiera de nosotros. De hecho, los niños, niñas y adolescentes son tratados como personas vulnerables cuando en realidad lo que son es pobres y tienen el estigma de pertenecer a esa población, y el tratamiento que se les da es como personas con discapacidad muchísimas veces. Pero este es un aporte que les hago aparte, solo para que sepan que en realidad frente a lo que es el modelo convencional, esto está en crisis. No es del todo así, pero lo que establece es una mejora, que es una tercera porción. Esa tercera porción se toma de los 2/3 que están dispuestos por la legítima de los descendientes para mejorar a alguno o algunos de las personas con discapacidad descendientes que hubiera dentro de lo que es el derecho sucesorio. Eso también está tomado del derecho español, que tiene muy establecida la mejora en el Código Civil de ellos. Entonces, el Código Civil y Comercial, para decirlo con toda claridad, dice: el causante puede disponer por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible de 1/3 de las porciones legítimas para aplicarlas como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. A esos efectos, acá está la definición que les decía, se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración. Esto no es la definición de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y afecta al principio, además, de la misma reforma que nosotros tenemos en el Código en otras áreas. Por último, espérenme un segundito, por favor.
en el 3604 del Código del Abogado, se establecía la situación de los bienes inmuebles en relación a lo que sucede en la vida, ¿no? No sé si a ustedes mismos les puede pasar que sus padres, o madre, padre, le otorguen la titularidad de un bien con reserva de usufructo vitalicio para sí mismo. Esas operaciones en realidad muchas veces encubren una simulación, porque es el otorgamiento de algo que después intenta evadir que tengan que venir a la masa hereditaria para aumentar la misma o para poner en equilibrio el capital relicto y así llegar al líquido partible. Entonces, en la reforma, esto era todo un lío de interpretación en el artículo 3604, que establecía una solución para evitar el perjuicio que este tipo de contratos que celebraban las personas con uno de los herederos forzosos, ¿no? Fuera un fraude o un perjuicio para los otros herederos. Y de alguna manera previniendo los efectos que podrían tener determinadas enajenaciones que están disfrazadas como actos onerosos que en realidad no son más que una simulación. Entonces, sabemos que las simulaciones de una prueba casi imposible y lo que esto implica en los procesos sucesorios es horrible, la verdad. Todo lo que sucede después dentro del proceso cuando aparecen estas cosas o cuando aparecían, a través de una apariencia, de un acto oneroso que en realidad tenía carácter de gratuito. Entonces la reforma establece que el acto en sí mismo es gratuito y que el valor del bien va a ser imputado sobre la porción disponible del testador, pero a veces esa porción disponible abarca determinado monto, por decirlo de una manera, y entonces lo que se estableció es que el excedente de eso sea traído a la masa sucesoria. ¿Se entiende, no? Imputamos como una liberalidad, como que es un acto gratuito, y dentro de la porción disponible se establece el valor de ese bien, de un bien inmueble, supónganse, y si excede la porción disponible respecto de ese heredero, el exceso viene a formar parte del capital relicto. Y con esto se da una posición que es más equilibrada que evitando la simulación que pudiera existir. Dice, si por un acto entre vivos a título oneroso el causante transmitiera a alguno de los legitimarios la propiedad de bienes con reserva de usufructo, uso o habitación, o con la contraprestación de una renta vitalicia, se presume, sin admitir prueba en contrario, la gratuidad del acto y la intención de mejorar el beneficiario. Pero lo que pasa es que esto lo va a mandar a la porción disponible, porque dice, sin embargo, se debe deducir del valor de lo donado las sumas que el adquirente demuestre haber efectivamente pagado, porque si es que pagó, no se lo puede tomar a título oneroso lo que hubiera pagado. Se le toma en cuenta ese valor y el excedente va a pasar a la masa, a la masa del capital relicto. Será imputado entonces a la porción disponible y el excedente es objeto de colación. Al decir que es objeto de colación, estoy pensando, la colación es disponible, no es que sea una obligación. Entonces,
Si no es demandada, no pasa nada. Digamos que se consolida el acto inicial. Y por esa razón, miren, lo estoy razonando con ustedes, y por esa razón es que el 2461 dice, esta imputación y esta colación, ¿no? No pueden ser demandadas por los legitimarios que consintieron en la enajenación, sea onerosa o gratuita. ¿Por qué? Pero si no saben colación es lo mismo que nada, porque la colación es traer a la masa aquellas donaciones que hubiera hecho el causante en vida, a los herederos forzosos. ¿Por qué? Porque no me quiera sembrar. Vamos a repartirnos en partes iguales, ¿no? Y como en las sucesiones pasa de todo, tiene que estar todo muy claro. Entonces, por eso dice que esta imputación y esta colación no pueden ser demandadas por los legitimarios que consintieron en la enajenación, porque en la colación hay que firmar que uno está de acuerdo, es la confirmación, que uno estuvo de acuerdo, ¿no?, con esa donación. Los escribanos hoy no van a hacer ninguna donación que puedan afectar la legítima y que puede provocar la nulidad, la reducción de la misma, sin la firma de los otros legitimarios. Y entonces por eso les vuelvo a repetir el 2461, dice, esta imputación y esta colación no pueden ser demandadas por los legitimarios que consintieron en la enajenación, sea onerosa o gratuita, con alguna de las modalidades indicadas. Y entonces esto, ¿cuál fue el fin de esto? Era solucionar el despiole que había si las donaciones excedían la porción disponible, si la porción disponible del donatario estaba sujeta a reducción, o si solo se debía al valor del excedente. Hoy ya sabemos que el excedente se suma al capital relicto y chau tu tía. Y ahí llegamos, y con esto vamos a terminar la clase, a la acción de reducción. Las acciones de protección a la legítima, que son muchas. Las de la nulidad de la partición, las de la rescisión, la reina madre de la, bueno, se dice la acción de colación, que en realidad no es una acción de protección, es una acción de equilibrio de lo que vaya a recibir cada uno, pero que también está ahí jugando, ¿no?, a favor de que cada cual reciba lo que es justo. Pero las acciones por naturaleza, que ya vienen otra vez de los famosos romanos, es la acción de reducción y la acción de complemento, que es el famoso anverso y reverso de una misma moneda. Entonces, la acción de reducción, ¿para qué es? Primero, es una acción, es por excepción. La discusión era si era personal o si era re persecutoria. ¿Cuál era la prescripción? Si la prescripción era de 5 o era de 10 años. Bueno, todas disquisiciones que de acuerdo a los autores, Mafia una cosa, Borda otra, Pérez la Sala otra, bueno, hasta que el código vino a tomar todo y vino a dar solución. Lo cierto es que la acción de reducción es para mantener intacta la legítima, acá el orden público, así como en la colación no hay orden público, el orden público campea sobre esta institución para que no pase cualquier cosa y haya resguardo de la equiparación que tiene que haber entre coherederos. Creo que haberles dicho que están prohibidas las cláusulas que restrinjan la legítima y que son nulas las cargas o los gravámenes impuestos por el causante en contra de uno u otro de los herederos. O sea, que hay nulidad cuando hay renuncia o existe renuncia a estos principios, o hay un pacto sobre herencia futura. O sea, no, esto está absolutamente prohibido. O sea que el ámbito de la defensa de la legítima es amplísima y se amplía con, por ejemplo, esta acción que en su naturaleza es la más pura para la protección de la legítima. Y que se refiere a la reducción de los herederos de cuota
y de los legados que perjudican la legítima. También con las donaciones, pero de otra manera. La reducción afecta a los legados. Si yo ya respeté la legítima, ahora voy a hacer legado, le voy a dejar una casita a otro, un auto a otro, no sé, un cuadro que vale una fortuna, a otro heredero o a otras personas. Entonces, en los supuestos en que el causante realizó donaciones o legados en exceso, la acción de reducción es apta en supuestos de estas liberalidades que fueron inoficiosas, o sea que se pasaron de vuelta. Si el causante hubiera realizado una partición cualquiera, en cualquier modalidad, es decir, por vía de la donación o por vía del testamento, y hubiera afectado la legítima, el heredero forzoso tiene muchas acciones. La primera es demandar la reducción para la cobertura de la legítima. La segunda es que puede, como les dije recién, también tiene expedita la acción de rescisión, que es mantener la nulidad de la partición. También puede excluir total o parcialmente a un heredero y puede ir por la nulidad de la petición de la partición por donación. Tiene también la acción de complemento para los supuestos en que hubiera dejado de menos el causante en relación al heredero. Eso está en el 2451. Entonces uno ataca esto, hay que hacer lo mismo que para la legítima global, se va el capital relicto, se separan las deudas, se ven qué créditos son los incobrables, no se ponen, ni aquellos que estén bajo condición suspensiva, y vamos a afectar los legados. ¿Cuál es el orden para hacer la reducción? Dijimos que lo que se hubieran, los legados que se hubieran hecho, y después vemos qué pasa con las donaciones. Dice que el Código Civil originariamente establecía que la reducción de las liberalidades que hubiera hecho el causante no iban a afectar las donaciones cuando se pudieran cubrir las legítimas o cuando fuera necesario hacer una reducción a prorrata, pero sin dejar sin efecto esas donaciones. Entonces, lo primero que se afectaba eran los legados, y en caso de no ser suficiente, en ultísima instancia, se reducen las donaciones. El orden de la reducción de los legados estaba dispuesto por el 3795, pero al revés. El 3795 establecía cómo había que pagar los legados, y la reducción se hacía exactamente al revés, porque era el 3795 establecía que primero había que pagar los legados de cosa cierta, en segundo lugar los remuneratorios y finalmente los de cantidad. Y en la reducción era exactamente al revés. Hoy, en la reforma, el 2358 establece una modalidad diferente de la que establecía el 2495, y establece que el administrador de la herencia debe pagarle a los acreedores presentados según el rango de preferencia de cada crédito, establecido por la ley de concurso. Entonces, primero que nada se paga a aquellos que tuvieran una preferencia. Una vez que estuvieran los que tuvieran rango de preferencia y que se hubieran pagado los acreedores, los legados se cumplen en los límites de la porción disponible respecto de la siguiente forma, ¿no? Primero, los que tienen preferencia otorgada por el testamento. Es decir, yo quiero que a fulanito le toque tal cosa, especialmente, ¿no? Lo marco a esa preferencia. Entonces, primero los de preferencia, después los de cosa cierta y determinada. Es decir, haber determinado especialmente el bien que quiero legar a mi legatario.
Y por último, los de cuota, ¿no? Es así, espero que estoy rebobinando yo con mi cabeza. Los de preferencia, los de cosa cierta, y por último, el de cuota. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las donaciones? Que esto es importante. ¿Qué es lo que pasa con las donaciones? Con las donaciones, antes era de acuerdo, se reducía de atrás para adelante, la última se iba reduciendo por la fecha. Pero ahora ahí tenemos un tema, que es que las donaciones no pueden exceder, lo mismo que con la prescripción de estas donaciones, al 1901, y el 1901 establece que la donación que estuviera hecha por 10 años, si la persona transcurrió 10 años en esa donación, la prescripción adquisitiva de 10 años, y no pueden hacer esa reducción. Por lo tanto, tiene que ser anterior a los 10 años para poder ser afectada esa donación. Como verán, si la reducción que afecta a una donación es total, la donación quedó resuelta. Si la reducción es parcial, porque solo afecta en parte a la legítima, y el bien fuera divisible, se lo va a dividir entre legitimario y donatario. Si es indivisible, la cosa le va a quedar a quien le corresponda una parción mayor con un crédito, con que sería una recompensa a favor de la otra por el valor que hubiera quedado. Y por último, les digo, ya nos vamos a casita, bueno, los que están en su trabajo o en otro lugar, es el tema de la prescripción. La prescripción de la acción de reducción se estableció en 10 años a partir de la reforma, porque que está netamente ligada con esto que le decía de la modificación de 1901, y entonces se cuenta la posesión de la cosa donada durante 10 años computados desde la adquisición de esa posesión. Entonces la acción de reducción en ese caso no sería procedente. Fuera de esos casos no hay ningún problema. Entonces, además del plazo de prescripción de la acción de reducción, que a diferencia de la prescripción adquisitiva comienza a computarse desde la muerte del causante, se reduce de 10 a 5 años al resultar aplicable el plazo común de la prescripción. Eso está en el artículo 2560, y bueno, y creo que más o menos hemos agotado el tema. Cualquier cosa, estamos en comunicación. Nos vemos el lunes que viene, ¿le parece? Bueno, nos vemos no, porque no dejan una cámara abierta ni soñando. Nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Ah, pero sí. Nos vemos el lunes, profesora. Espero que hayan entendido o que no con una pregunta o algo, porque este tema es, no lo confíen, estudienlo, háganme caso. Estudienlo, estudien muy bien la concepción de la legítima, las porciones hereditarias, la concurrencia, y después, bueno, cómo se establece la legítima global y cómo se protege, pero más que nada cómo se establece y cómo funciona esta cosa de la cuota y de la porción, ¿no? De todo esto que hemos hablado. Y cualquier cosa lo volvemos a reiterar. Perfecto, Gracias. gracias, doctora. Buen fin de semana. Buena semana. Hasta el lunes.
Hasta Gracias. lunes. Hasta luego.